Tengan todos buen día. Sean bienvenidos a este tercer momento de nuestra cuarta Expo Música UNED 2020 que se viene desarrollando en línea. Este evento se enmarca dentro del 14º aniversario de la licenciatura en música de la Universidad Nacional Experimental del Táchira UNED, nuestra alma mater. Mi nombre es Jesús Martínez, soy docente y jefe del núcleo de lenguaje musical e historia. Durante esta jornada estaré con ustedes acompañado por el bachiller Jair Orejanera como presentadores del evento. En esta oportunidad tenemos pautadas 3 ponencias relacionadas con el lenguaje y la historia de la música. Iremos de la mano de 3 profesores que han sido docentes en nuestra carrera y que a continuación compartirán también sus experiencias en la Expo Música. Como primer ponente tendremos a la licenciada Leana Ramírez, quien nos trae su conferencia titulada Repertorio de emergencia para el músico actual. Seguidamente, la licenciada Marta Medina nos presenta una temática historiográfica y sobre todo biográfica que pone su relevancia en un personaje emblemático del siglo XX, la cual ha sido titulada Un maestro de capilla y amanuense en Táriba entre 1911 y 1938, Luis Felipe Medina Prada. Por último, el profesor Rubén Rivas nos comparte como fundador de esta carrera su ponencia titulada Creación de una licenciatura en música, la historia detrás de los que hoy son. A continuación, les dejo con mi compañero orador, el bachiller Jair, quien nos dará una reseña sobre cada uno de los ponentes. Bienvenido, Jair. Muchas gracias, estimado profesor. Efectivamente, hoy me corresponde presentarles a los ponentes del día. En primer lugar, les presento a la licenciada Leana Ramírez. Autóctona del estado Táchira, la licenciada Leana inicia su formación musical en el sistema de orquestas y a la edad de 11 años ingresa a la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel, realizando estudios de teoría y solfeo, práctica coral orquestal, armonía, contrapunto, historia de la música, estética, violín y piano complementario. Durante el periodo 2009-2013 se desempeñó como profesora de práctica coral y directora de coros infantiles en Fundamusical Simón Bolívar, El Sistema. Fue profesora de teoría y solfeo en la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel desde el año 2010 al año 2015. Para el año 2012 recibe el título de licenciada en música, mención magna cum laude en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. A partir del 2012 hasta el 2018 se desempeña como docente de la misma institución. También se desempeñó como corista y luego directora de la agrupación Escorali, dentro de la cual fundó Las Voces Blancas. En el año 2018 se gradúa como magíster en Innovaciones Educativas en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Posteriormente, en 2020, culmina el posgrado número 1 Papne Art School en Madrid a través de la Sociedad Española de Percusión Corporal. Actualmente es directora creadora del proyecto Coco Musical, en el cual desarrolla clases de música online en España y diferentes países latinoamericanos. Con ustedes, la profesora Leana Ramírez, con su ponencia Repertorio de emergencia para el músico actual. ¿Sabían que cuando escuchamos canciones y temas musicales que nos gustan, se produce en nuestro cerebro una especie de escalofrío de placer? Esto se debe porque se activa un sistema de recompensa y se libera una sustancia química denominada dopamina. La dopamina es una hormona que se libera cuando estamos en situaciones de bienestar, de placer, de energía y es fundamental para procesos de aprendizaje y de memorización. Sin más a qué hacer preámbulos y para siempre recordar los beneficios de la música en el ser humano, me presento. Mi nombre es Leana Ramírez. Soy licenciada en música y sobre todo soy educadora por pasión y por herencia. El día de hoy quiero compartirles unas pequeñas palabras acerca del repertorio de emergencia para el músico en la actualidad. Es acerca de cuestiones que deberíamos tener en cuenta como músicos polivalentes que deberíamos ser en estos tiempos. Y bueno, espero que las disfruten mucho y agradezco esta invitación a la Expo Música 2020.
en una carrera y en una casa de estudios de la cual guardo gratos recuerdos porque en ella me formé como profesional y posteriormente realicé funciones académicas de extensión y de investigación. Lo primero que debe guardar el músico en su kit de emergencia, en su botiquín, es diferentes conocimientos y aspectos vinculados con la docencia, porque parece mentira. El músico en una o en otra oportunidad de su vida va a tener que ejercer el rol de docente, y qué mejor que ir preparándose y formándose en este campo para cuando toque el momento se desarrolle de la manera mejor, más significativamente posible. En cuanto a la docencia, son muchísimos los aspectos que pudiéramos hoy abordar. Sin embargo, lo primero y lo principal es que independientemente de la asignatura en la que estemos ejerciendo, bien sea una materia completamente teórico-práctica como armonía, como lenguaje musical, o incluso desarrollándonos como docente en un instrumento específico, deberíamos tener en cuenta ciertas cuestiones para el logro de un proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo. Lo primero es que siempre con nosotros debemos tener una planificación. Bien es sabido que hay momentos en que la clase se presta para improvisar y que esa improvisación incluso le cae muy bien y se nutre también de las experiencias y de las cosas que comparten los alumnos. Sin embargo, yo les aconsejo que siempre es bueno que para el desarrollo de las prácticas pedagógicas lleven una planificación con ustedes y que los contenidos que quieran trabajar en una clase siempre tengan específico una intencionalidad pedagógica y diferentes formas de cómo desarrollarlo. Esto se los digo porque si estamos en una clase de armonía que les ha tocado desarrollar y debemos saber que siempre nos vamos a encontrar con alumnos que aprenden diferente uno del otro. Hay alumnos que de repente, así estén todos en la clase de música, les viene mejor hacer actividades de tipo visual. Hay otros que aprenden mejor al oír los ejemplos. Y hay otros que indiscutiblemente necesitan un roce, una parte kinestésica, una interacción para poder entender. Entonces siempre es bueno que si vamos a desarrollar uno o dos contenidos en clase, que los pensemos desde diferentes ópticas. Por ejemplo, si quiero trabajar los enlaces en armonía, un enlace armónico, de repente hay estudiantes que lo van a ver mejor primero con una infografía, con colores, bien didáctico, donde se muestre en un claro ejemplo en los pentagramas cómo se han movido las voces, cuál voz se mantiene, cómo es el tipo de enlace. Pero hay otros alumnos que van a necesitar observarlo en el piano y a la vez oírlo para saber qué pasa con las voces y van a canalizarlo mejor a través de la audición. Sin embargo, hay otros que van a necesitar hacer una actividad donde haya ese contacto con el compañero, que todos estén de pie, que sientan, bueno, en esta parte nos fuimos a la tónica, se sintió una sensación de reposo, pero en esta ya hubo más tensión y todos pueden hacer un gesto cuando sea la parte del grado dominante o un gesto específico para el grado de la tónica. Entonces allí ya un objetivo, un contenido para desarrollar en la práctica pedagógica lo estamos haciendo desde diferentes enfoques, recordando siempre que cada estudiante es un mundo aparte, aprende diferente, tiene unas necesidades y unos gustos específicos. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de enfrentarnos con un salón. Como lo digo, puede haber muchos casos que el músico sí quiera desarrollar esa labor pedagógica, pero hay otras circunstancias que por una razón u otra le toca desenvolverse en un plano de docencia y bueno, qué mejor hacerlo de una manera eficiente, eficaz y buscando los mejores resultados de los estudiantes. Otra cosa que siempre debemos incluir en nuestro botiquín de emergencia, en nuestra planificación como docentes y como músicos, es que el juego debe estar presente en las clases. Ojo, no es un juego desligado de las intencionalidades pedagógicas. Es una actividad que a la vez ayude a incentivar la motivación, a potenciar la atención de los estudiantes. Y esto es súper de beneficio
antes de entrar en una materia en sí, en un contenido específico, porque ayuda a que el estudiante de una manera lúdica, lo que llaman hoy en día a través de la gamificación, logre comprender los contenidos de una manera más significativa. Entonces yo los invito a que dentro de las clases, indistintamente si es una materia como historia, si estoy en práctica coral, siempre de entrada, siempre al inicio haya una actividad donde los estudiantes jueguen, porque el juego es supremamente esencial al momento de aprender. Nos ayuda a motivarnos, nos ayuda a que haya un ambiente de bienestar en el salón, que se libere la hormona de la oxitocina, entonces haya mejor feeling, mejor rollo, y entonces definitivamente los contenidos van después a desarrollarse de una manera más proactiva, significativa, y esto indiscutiblemente nos va a beneficiar a nosotros como docentes. Otra de las facetas que tenemos que tener los músicos polivalentes, los músicos polifacéticos en estos tiempos, y que bueno, como les digo, puede que desde un principio de nuestra formación no lo hayamos planteado, pero también puede ser que no, es una faceta como director, y es una de las facetas más interesantes y a la vez más gratificantes, el poder estar enfrente de una agrupación, el llevar de una manera u otra un liderazgo. Es de verdad que muy bonito y deja muchísimo de sabiduría, muchísimas experiencias, y que bueno, solo al momento de estar enfrente de una agrupación se darán cuenta de lo maravilloso y mágico que es. Lo primero que un director debe tener es un amplio conocimiento en cuanto a los estilos y en cuanto a los repertorios musicales se pueda. Nunca va a ser suficiente, siempre vamos a estar aprendiendo, siempre vamos a oír cosas nuevas y siempre vamos a tener, entre más cultura tengamos a nivel no solo de la música, sino de la relación de la música con otros artes, eso se va a ver muy reflejado en la manera de nosotros desenvolvernos, en la manera de interpretar el repertorio. Ojo, lo que sí debemos tener claro y tener como un objetivo principal al momento de dirigir es que uno de los resultados más, digamos, los más esenciales es al momento de llevar esos códigos musicales, esos discursos musicales, esos repertorios a una audiencia. Porque en realidad el fin de una agrupación es poder mover la fibra de quien la oye, es marcar un antes y un después. Indiscutiblemente deben haber aspectos técnicos y aspectos del lenguaje que tienen que estar muy bien, en cuanto a la afinación, en cuanto al estilo del repertorio que estemos manejando, pero lo que debe tener claro un director primero en su cabeza y transmitírselo a su agrupación, porque todos están realizando un trabajo en equipo y a esto voy con las agrupaciones, que es bien interesante cuando se hace música en colectivo, vamos a llamarlo música en tribu, porque todos van trabajando con base a una idea, a un proyecto, a una meta, y el fin debería ser lograr la mejor acogida para el público. No que el público diga, sí, sonaron perfectamente afinados, hicieron unas quintas y unas octavas que wow, está impecable la sonoridad. No, aparte de que todo eso debe estar muy bien, lo que tenemos que tener en norte, lo que tenemos que perseguir, de verdad que anhelar, es llegar a transmitir un mensaje que de verdad produzca en quienes nos están escuchando, en nuestro público, sensaciones mágicas, que siempre recuerden ese concierto, que sea un antes y un después, que de verdad se llegue a transmitir un mensaje musical de una manera significativa. Y parece mentira, pero esta faceta de director va íntimamente ligada con la faceta de docente. Un director indiscutiblemente va a ser también un profesor, va a cumplir una labor pedagógica, va a enseñar en valores. Es de verdad que es una responsabilidad del director que su coro marche de buena manera. Es decir, que lo que pase con el coro, lo que pase con la agrupación, con el ensamble, con la estudiantina que tenga enfrente, todo va a depender de lo que él inculque desde un principio. Valores de responsabilidad, de disciplina, son fundamentales al momento de estar al frente de una agrupación.
es también fundamental que haya una buena interacción, así como cuando se enseña una materia específica, bien sea formas, bien sea historia, bien sea lenguaje musical, necesitamos que haya un buen feeling entre los estudiantes con el docente. También al momento de hacer los ensayos, que es una de las cuestiones más importantes, porque el éxito de las agrupaciones radica 90%, puedo decirlo, en lo que se haga detrás de las presentaciones, en lo que es el trabajo de ensayo. Entonces depende mucho de cómo sea el director, que se vea cómo es el desenvolvimiento de la agrupación. Indiscutiblemente, si es una agrupación grande, una agrupación pequeña, todo lo bueno y lo malo que suceda con el coro, con el ensamble, con la estudiantina, con la orquesta, depende mayormente de la persona que esté enfrente. Entonces, que haya un ambiente de armonía, que haya buen trato entre las personas que están en la agrupación, que haya un trabajo de verdad en equipo, independientemente de factores externos, todo va a depender del director. Por eso yo los invito que desde ahora, y bueno, si lo han ido pensando y si lo han canalizado así, está muy bien, pero si no, desde este momento piensen que digamos, todos los contenidos, todo lo que van aprendiendo, todas las experiencias en las diferentes materias les van a beneficiar, créanme que indescriptiblemente al momento de desempeñarse de manera profesional. Todo lo que están viendo, lo que a veces piensan, no, pero es que ¿para qué a mí me va a servir cantar si yo lo que quiero es ser profesor de fagot? ¿O para qué yo quiero tener técnica del gesto si yo lo que quiero es dar una clase de flauta y ya? O sea, yo quiero ser profesor de un instrumento. Pero bueno, tengan en cuenta que uno de los factores mejores para aprender en la educación musical es el manejo de la voz y del cuerpo como una herramienta, como un instrumento que tenemos por naturaleza. Yo a veces pienso, es un instrumento con sonidos innatos, porque ya nacemos con él, nacemos con una voz, con un timbre que nos caracteriza. Y lo he podido vivenciar en clases. Hay veces que explico, bueno, vamos a hacer tal patrón rítmico, que ya lo hemos visto de diferentes maneras, pero se termina de internalizar el conocimiento, se termina de captar bien cuando el niño, la niña, el adolescente lo canta, cuando lo percute con su cuerpo, cuando incluso han habido experiencias de que lo percutan con otros compañeros. Como les digo, súper cierto que va a depender mucho la interacción que haya en el salón para que el conocimiento entre de una mejor manera. Entonces, la voz es fundamental como un instrumento de aprendizaje porque es el instrumento que tenemos con nosotros desde nuestro origen, desde nuestros primeros días. Incluso cuando cantamos, parece mentira, y bueno, también al momento de tocar un instrumento es cuando se activan casi que todas las regiones del cerebro. Trabaja el hemisferio derecho, trabaja el hemisferio izquierdo. Entonces es ver los beneficios de la música, como lo dije en un principio, de la música para nosotros los seres humanos. Bueno, el último aspecto que creo que es súper interesante en nuestros días y que podemos incluir perfectamente en nuestro repertorio de emergencia es el relacionado y vinculado con todo lo que es los entornos digitales y la influencia que estos entornos han marcado en las poblaciones de diferentes partes del mundo y sobre todo el mayor auge que ha habido a partir de esta pandemia que hay a nivel global. Entonces, indiferentemente de que, bueno, nuestra materia, que es la música, que es tan práctica, tan vivencial y que una de las mejores formas de realizarla es con ese contacto físico docente, estudiantes y en las agrupaciones, producto de esas interacciones, de ese convivir, es fundamental que sepamos que no se escapa de nuestras manos
esta realidad actual y que bueno, tenemos que aprovechar y explotar al máximo las cuestiones que nos ofrece la tecnología. Y bueno, yo era una de las que pensaba que bueno, dar una clase a nivel online de música era bastante complejo. Sin embargo, como les digo, dadas las circunstancias, dado el panorama actual, pues nos hemos tenido que adaptar poco a poco e ir migrando procesos que antes pensábamos inimaginables desarrollarlos a través de los entornos virtuales, de los entornos digitales. Hemos tenido que migrar ciertas cosas y apoyarnos en estos espacios para poder no cortar los lazos completamente. Sé que con la música es un tema bastante delicado porque bueno, es una de las áreas más prácticas que hay. Sin embargo, los invito a que bueno, aprovechen al máximo las virtudes que se pueden extraer de los entornos digitales, de los entornos virtuales, y que bueno, recuerden siempre que vamos a hacer, como les digo, en un momento u otro vamos a fungir no solo como músicos, como ejecutantes, bien sea instrumentistas o cantantes, sino que vamos a tener que desempeñar un rol, bien sea de educadores, bien sea de directores, y de una u otra manera tendremos que utilizar estos entornos virtuales. Entonces, lo primero es que cuando estemos desempeñándonos, bien sea como docentes o bien sea como directores, en gran parte de los casos vamos a trabajar con niños o adolescentes, y tenemos también que tener presente que estos niños han nacido en una era digital, o sea, para ellos casi que antes que agarrar su biberón han tenido una tablet o un celular en mano. Entonces para ellos es algo muy natural trabajar con los dispositivos, por lo que tenemos que, por ejemplo, les voy a poner un caso, un profesor de matemáticas que vino a darse mejor a entender con explicaciones breves que hacía en TikTok, mientras que los mismos estudiantes no le entendían casi en el aula. Hubo una buena receptividad a través de videos cortos en TikTok. Entonces, por eso les digo que aunque parezca mentira y aunque parezca algo inimaginable el llevar la música a estos espacios, nos podemos apoyar y verlos como un complemento de las clases, vamos a llamarles convencionales. Y aparte de que la misma necesidad del acontecer diario nos muestra que en uno u otro lado vamos a tener que recurrir a estos recursos. Una de las maneras es, bueno, por una parte, que ustedes complementen los contenidos trabajados en clase con actividades que ustedes mismos se graben como educadores, donde el estudiante los vea a ustedes en su dispositivo, bien sea en su tablet o en su celular, realizando actividades con ellos y viendo ustedes, evaluando también cómo va a ser el desarrollo de las clases después de eso, después de ir incorporando poco a poco la tecnología. Analizar un video de cierta agrupación, cierta banda, agarrar por lo menos un video de los Beatles, analizarlo a nivel de armonía, pero mandarles enlaces de YouTube y bueno, ver tal canción de tal agrupación, compararla con otra. Entonces, de una u otra manera, ir incorporando las redes sociales, ir incorporando videos donde ustedes mismos sean los que nutran la información, la den, y observar un después de estos estudiantes, de esta población que vive hoy en día una era completamente digital. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que incluyan algunos de estos repertorios en sus experiencias y les haya caído muy bien estas palabras. Éxitos en la Expo Música 2020 y nos veremos en un próximo encuentro. Hasta luego. Agradecemos a la profesora Leana por esta ponencia de actualidad. A continuación les presento a la profesora Marta Medina, quien desde el año 2018 es docente del Núcleo de Interpretación y Lenguaje Musical e Historia de nuestra carrera.
Fue directora de la estudiantina de la Fundación Cultural Táriba durante 20 años y profesora de música de primera y segunda etapa de educación básica. Asimismo, dirigió el coro de la unidad educativa Andrés Eloy Blanco de Táriba. Sus maestros de música más notables han sido su padre, José Luis Medina Ramírez, el profesor Rubén Rivas Dugarte y sus maestros de la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel. Defendió en febrero de este año 2020 el trabajo de grado titulado Entre saqueos y montoneras de Karim van Groningen a la luz de la crítica de la razón literaria, de la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes, núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, recinto en el cual cursa actualmente la maestría en Historia de Venezuela. Entre las distinciones y reconocimientos podemos mencionar el primer lugar en el concurso de composición Tercer encuentro de tradiciones de compositores de vals y bambuco tachirense Renglón Vals, otorgado por la Dirección de Cultura del Estado Táchira en 2005. La Alcaldía del Municipio Cárdenas y el Instituto Autónomo del Municipio Cárdenas le otorgaron el reconocimiento de honor al mérito en 2015. Con ustedes, la profesora Marta Medina con su ponencia titulada Un maestro de capilla amanuense en Táriba entre 1911 y 1938, Luis Felipe Medina Prada. Para quienes están viendo esta exposición. Mi agradecimiento para el profesor César Darío Pavón, jefe del departamento, para el profesor Jesús Martínez, jefe del núcleo de lenguajes musicales e historia, por su invitación a participar en este evento. Muchas gracias también al profesor Eduardo Castro por su acompañamiento tecnológico y por su paciencia. Un maestro de capilla y amanuense en Táriba entre 1911 y 1938, Luis Felipe Medina Prada, es el título de un trabajo de investigación que estoy iniciando y que va a desembocar en el trabajo de grado de la maestría en Historia de Venezuela que curso en la Universidad de los Andes, núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. La tutora de este trabajo de grado es la profesora Yariesa Lugo Marmiñón. Ella, a través de muchos años, ha estado haciendo una investigación acerca de los libros del Archivo Histórico de la Grita, en especial del cuaderno de composiciones de tierra. La profesora ha desbordado los límites del discurso histórico convencional para dar un salto y situarse en el nivel de la plástica y de la música, en el nivel artístico. La profesora en sus obras de arte expresa los múltiples significados y simbolismos que traen esos manuscritos de los siglos XVII, XVIII y XIX a modo de recreación. Estos libros del archivo histórico hace unos años fueron sometidos por terceras personas a una serie de maltratos que cambiaron por completo su aspecto original. Ante esta situación, la profesora Yariesa expresó ese duelo por esa pérdida, estableciendo una relación con una misa de requiem, es decir, con una misa de difuntos, y ella seleccionó la obra La Requiem de Mozart. En este cartel observamos un detalle hacia el extremo derecho superior. Allí vemos las especificaciones del cartel, sus medidas, técnica y soporte, y la autora, que es la profesora Lugo. En ese detalle, ella quiso expresar su relación con la música, y en este caso con el Requiem de Mozart, y ella extrae del Requiem un fragmento
es el comunio, el Lux Eterna, que pertenece al comunio, que está escrito para soprano solista, y ella transcribe allí en su obra los primeros compases de ese fragmento del Requiem. Vemos en el cartel una expresión compleja, ¿no? de símbolos y de significados que la profesora expresa luego de muchísimos años de estudio y de análisis y de interpretación de esos manuscritos. Ella ha acudido entonces a la historiofotía, que define Hayden White como, y cito, la representación de la historia y nuestro pensamiento acerca de ella en imágenes visuales y discurso fílmico. Bien, de esta manera quiero hacer entender que el discurso histórico, por supuesto, que ha de presentarse de manera escrita en monografías, en tesis doctorales, en trabajos de grado. Sin embargo, es factible y perfectamente creíble acudir a las artes plásticas o a la música para exponer un discurso histórico. Este auditorio que está viendo esta exposición está más que todo compuesto por estudiantes de la carrera de licenciatura en música. Entonces, por eso traigo a colación y exprofeso este ejemplo de este cartel de la profesora Yariesa Lugo Martínez. La investigación acerca de Luis Felipe Medina Prada tiene que ver con dos perspectivas o dos pilares. El primer pilar se relaciona con el estudio del producto escrito o manuscrito que dejó Luis Felipe Medina Prada de sus dos oficios que ejerció en la iglesia de Nuestra Señora de Consolación: el oficio de maestro de capilla y el de escribiente o amanuense o copista de los libros sacramentales, que son los libros en donde se encuentran las actas de bautismo, de matrimonio y de defunción. El segundo pilar se relaciona con el estudio de la historia cultural de Táriba, pero cultural no necesariamente tiene que ver con el arte, sino, como expone Peter Burke, la cultura encierra y relaciona todos los contextos que hacen la vida y que hacen la historia de una sociedad y que tienen que ver con las prácticas, es decir, las prácticas religiosas, las prácticas artísticas, las prácticas educativas, económicas, políticas. Todos estos contextos hacen la cultura, a través del tiempo van tejiendo la historia cultural. Estos dos pilares o perspectivas están unidos a través de la biografía, a través del estudio biográfico de Luis Felipe Medina Prada. Y para ello voy a leer una cita textual de la doctora Mila Dabasant, que es investigadora y biógrafa mexicana. Cito: el movimiento teórico-metodológico de la biografía está yendo hacia la construcción de un paradigma que intenta conciliar el cómo tejer la vida del sujeto, las acciones que desarrolla y los sentimientos y emociones que marcan su existencia, los roles que desempeña y los contextos en los cuales transita y que van retroalimentando sus quehaceres cotidianos. Pues bien, esos contextos por los cuales transitó Medina Prada se reflejan en las prácticas que acabo de mencionar,
las que hacen la vida cultural de una sociedad. Y por supuesto, su trabajo, sus dos oficios que dejaron ese legado manuscrito, tiene que ver pues con el rol laboral que se interrelaciona, por supuesto, con el rol familiar, con el rol que ejerció en la sociedad de Táriba, o en el Estado, o a nivel nacional, o a nivel internacional. El conjunto documental manuscrito musical de Luis Felipe Medina Prada contiene más de 600 obras de diferentes autores, géneros e instrumentación. Aquí tenemos un grupo de cuadernillos, este es el del órgano, este grupo contiene el mismo programa o repertorio, plenamente identificados, Luis Felipe Medina Prada, Táriba 1932. Este es el de flauta primera, cada cuadernillo contiene su índice y están encuadernados de manera artesanal. Este es el de la flauta segunda. Clarino o clarinete primero, también perfectamente identificados. Y el último de ese pequeño grupo, el del clarinete segundo. Este es el cuaderno de piezas religiosas número 2, del cual escogí un vals que no es precisamente religioso, pero se encuentra en este cuaderno, Vals de Zimmer, de Jacques Offenbach. Está escrito en mi bemol mayor, con una segunda parte en el quinto grado, luego retorna a la tonalidad inicial y culmina con una corta coda. Esta obra es la que escucharemos al finalizar mi exposición.
Presento 3 notas conclusivas de esta exposición. La primera de ellas tiene que ver con la música y las artes plásticas como recursos principalísimos para mostrar, para exponer al público un discurso histórico producto de la interpretación de unas fuentes documentales. La segunda nota conclusiva tiene que ver con el entorno histórico, con la historia cultural de una ciudad y sus efectos en la vida de un biografiado. De tal manera que el estudio biográfico, el producto final del estudio biográfico, resulta más completo si se conoce la relación que hubo entre el individuo y la historia de la ciudad en la que se desenvolvió. La tercera nota conclusiva tiene que ver con el conjunto documental musical manuscrito de Medina Prada, que consta de más de 600 obras de diversos autores, géneros e instrumentaciones. Su estudio será muy importante para la construcción de la biografía de Luis Felipe Medina Prada, pero también para develar la influencia que pudo tener la historia cultural de Táriba en Medina Prada como creador y ejecutor del arte musical durante el primer tercio del siglo XX. Espero que esta exposición resulte útil para los estudiantes de la licenciatura en música a la hora de pensar en su trabajo de aplicación profesional o en una oportunidad que se les presente en su vida laboral de realizar una investigación, sea con la vida de un músico o sea con un archivo musical. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Marta, por compartir su aporte a nuestra historiografía musical. A continuación, y para finalizar el evento de hoy, nos remontaremos al inicio, sí, al inicio de nuestra carrera, pues ha sido el promotor y fundador de la misma. Me refiero a nada más y nada menos que el profesor Rubén Rivas. Aunque merideño de nacimiento, lo podemos considerar un tachirense emblemático por su trabajo musical y el desarrollo artístico que ha impulsado en la región. Es graduado de profesor especialista en educación musical de la Universidad de Chile, así como también es magíster en música del College Conservatory of Music, Universidad de Cincinnati. Durante 30 años fue el director del coro UNED, así como secretario ejecutivo del Consejo Superior de la misma universidad. Ha desarrollado en esta casa de estudios el proyecto de carrera de licenciatura en música, donde desempeñó los roles de docente y jefe de departamento, siendo profesor agregado UNED. Asimismo, es autor del proyecto de la carrera de licenciatura en música en la Universidad de Zulia, LUZ. Posee el orden Mérito al Trabajo en primera clase, otorgada por la Presidencia de la República, orden 27 de junio segunda, clase que otorga la Universidad del Táchira, y en 2012 recibe la distinción de Maestro Honorario de la Universidad de las Artes, UNEARTE. Con ustedes, el profesor Rubén Rivas y su ponencia, creación de una licenciatura en música, la historia detrás de lo que hoy son. Para mí un verdadero placer el poder participar en este evento de Expo Música con motivo del 14º aniversario de la creación de la carrera de licenciatura en música de la UNED. A continuación, quiero darle un saludo muy especial a los organizadores de este evento tan importante, así como a los profesores,
del departamento y igualmente a los estudiantes de la carrera. Lo que viene luego son una serie de láminas que han sido elaboradas con mucho cuidado, tratando de hacer una síntesis de lo que fue ese proceso de varios años en la creación de esta carrera que tantas satisfacciones le ha traído al Táchira. Vamos a ver entonces que ustedes puedan aprovechar de ella alguna información y sobre todo pues que las disfruten. Muchas gracias. La carrera de licenciatura de música de la Universidad Nacional Experimental del Táchira se perfila hoy como una de las propuestas académicas más novedosas que esta institución ha creado en los últimos años. Ella ha venido creciendo con pie firme, extendiendo su beneficio al talento musical, tanto de la región como del resto de la geografía nacional. El proyecto de licenciatura fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNED según resolución número 047 el 21 de octubre del año 2005 y ratificada por el Consejo Nacional de Universidades en reunión del 22 de noviembre del 2007. Los primeros bocetos del proyecto surgieron en los años 1991 y 92, durante mis estudios de posgrado en la Universidad de Cincinnati. A mi regreso se dieron inicio a largas tertulias en San Cristóbal, con personalidades vinculadas con la docencia universitaria y el arte, lo que terminó transformándose en la propuesta final, elevada a las autoridades de la universidad, como también al Consejo Nacional de Universidades. Amenas charlas con la profesora Damaris Díaz de la Universidad de los Andes, como con la profesora Maruja Ruiz de la UNED, fueron enriqueciendo el proyecto. Por otra parte, Alejandro Rivas, Liliana Fleites, Luis Hernández, David Medina, Domingo Moret, Amílcar Rivas, Rafael Saavedra y Maritza Sánchez, entre otros tantos, darán aportes de suma importancia para dar a luz este esperado proyecto de los tachirenses. Dentro del grupo de distinguidos asesores con los que también contó el proyecto, destaca la presencia del doctor Américo Goyo, creador de la Facultad de Arte de la Universidad del Zulia. Finalmente, el 28 de abril del 2005 es introducido el proyecto al Consejo de Planificación de la Universidad. Los profesores Freddy Díaz, Betty Pinto, Tomás Neira, Fernando Corona y Víctor Ramírez asumieron el estudio de este proyecto. La creación de la carrera de licenciatura de música surge a partir de una serie de inquietudes e hipótesis que irán teniendo confirmación en la medida del desarrollo del planteamiento del problema. Algunas de estas inquietudes que terminaron constituyéndose en sus justificaciones fueron las siguientes. Número 1. Un elevado porcentaje de profesores que laboran en orquestas, bandas o dirigen agrupaciones corales o instrumentales en instituciones públicas y privadas poseen conocimientos y altas destrezas en el campo de la música, sin embargo, no poseen certificación o título que les acredite la condición de profesionales expertos. Como número 2, esta misma inexistencia de credenciales les afecta tanto en su autoestima como en el logro de reivindicaciones laborales y en la mejora de sus condiciones de vida. Número 3, el acceso a las artes, como a la educación, es un derecho de la humanidad y, por tanto, las universidades deben comprometerse con la formación de estos especialistas, tanto en pregrado como en posgrado. Y finalmente, la licenciatura de música se hacía posible gracias a la propensión natural y al amor de los tachirenses por el arte musical a lo largo de toda su historia, por ser la cuna de extraordinarios músicos que han trascendido a nivel nacional e internacional, como es el caso de Luis Felipe Ramón y Rivera,
Marco Antonio Rivera Useche, Pedro Antonio Ríos Reina, Judy Jaimes, Elizabeth Guerrero, Marcos Granados, Francisco Pacho Flores e Illich Rivas, entre otros tantos. Del mismo modo, se agrega que el Táchira poseía las condiciones ideales para esta propuesta académica gracias a la existencia de instituciones de la cultura musical como la Escuela de Música Miguel Ángel Espinael, el Bachillerato Musical Román Valecillos, la Escuela de Música de Rubio, La Grita y San Juan de Colón, la Banda Oficial de Concierto Marco Rivera Useche, la Banda Experimental Filarmónica, la Orquesta Típica del Táchira, la Orquesta Simón Bolívar, así como de eventos de corte internacional, refiriéndose al Festival Internacional de Guitarra Antonio Lauro, creado y realizado por varios años en Santa Ana del Táchira por iniciativa del profesor Rafael Suárez. Rasgos generales de la licenciatura. Tal y como se expresa en el proyecto, los egresados de la carrera de licenciatura en música deberán comprometerse con todos aquellos procesos que propician el desarrollo de la cultura y el acceso de los ciudadanos al disfrute y estudio y creación del arte musical. En este sentido, debe formarse un individuo altamente capacitado en su profesión, diestro, entendido este rasgo como la habilidad en el uso de técnicas, talentos y destrezas que demandan la ejecución de un instrumento musical, el manejo de teorías y códigos del lenguaje musical en general, así como la transmisión de estos conocimientos. Como de la misma forma, deberá tratarse de un investigador que tiene sólidas bases teóricas, históricas y científicas, además de filosóficas, en el ejercicio de su disciplina artística, como de aquellas también en el campo de la cultura popular, el folclore, la etnomusicología, que van dirigidas a la difusión y fortalecimiento de la identidad cultural regional y nacional. A todo ello se puede agregar que un licenciado en música deberá ser sensible y abierto a todas las manifestaciones artísticas provenientes tanto de su entorno como de aquellas que se originan en espacios geográficos distantes o culturas diferentes a la suya. Será capaz de desarrollar con éxito experiencias musicales que demanden las más variadas habilidades, sean estas perceptivas, vocales o psicomotrices. Será además capaz de generar procesos de interrelaciones entre el lenguaje musical y otras expresiones artísticas o científicas, también en la literatura, el teatro, el cine, las artes plásticas, etc. Es una forma de estimular la generación de procesos creativos. El licenciado en música deberá poseer, además, condiciones de líder dentro de su comunidad que conduzca a la creación de grupos artísticos de diferente índole, como lo son formación de agrupaciones corales e instrumentales. Debe ser capaz de generar procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en los espacios de la educación formal como en los más variados ámbitos de la educación no formal. Además de todo lo citado, la licenciatura en música se propone contribuir a la formación de un profesional abierto a las transformaciones y al conocimiento que proviene de las más avanzadas tendencias en el estudio científico, particularmente del que se refiere al comportamiento tanto del ser humano como de los grupos sociales. Logros de la carrera. Transcurridos 5 años desde su creación, la carrera presenta a la comunidad tachirense un balance altamente positivo, comenzando con una población estudiantil de alrededor de 350 estudiantes y la constitución de una planta de 25 calificados profesores. De igual manera, es de destacar el apoyo en la docencia por parte del Departamento de Ciencias Sociales. Para contribuir en la formación integral del futuro licenciado en música, se diseñaron y realizaron
conferencias y módulos de aprendizaje al que fueron invitados destacados músicos de carrera internacional, tales como el guitarrista inglés Carlos Bonell, Pedro Ángel, guitarrista, Simón Goyo, violinista, Nicaulis Ali, flautista, Francisco Pacho Flores, trompetista, y Daniel Marchán, guitarrista, así como al pianista Amílcar Rivas. De igual modo, tuvo el inmenso placer, en este caso la licenciatura, de recibir a la estudiantina universitaria de la ULA Mérida, como también al trío Festival Nuevo Mundo de Maracaibo, conformado por Simón Goyo, violinista, el pianista colombiano Juan David Molano y la violonchelista venezolana Yolana Orea. Uno de los momentos más emotivos de este periodo lo constituyó la realización del concierto Copa América en el año 2007, con la participación de los estudiantes de la carrera, tanto en la conformación de la orquesta como de los coros. Para esta ocasión, en una relación fructífera con los profesores de música de la Dirección de Educación del Estado Táchira, se conformó igualmente un coro infantil de 200 voces. Profesores y estudiantes participaron en el montaje de la cantata criolla de Antonio Esteves, junto a la Orquesta Sinfónica del Táchira, bajo la dirección de Alejandro Rivas, y con los solistas Gregory Pino y Temis Albornoz. El Departamento de Licenciatura en Música también obtuvo logros durante estos años al convertirse en promotora de 3 congresillos de carácter nacional con los coordinadores y directores de carreras de música de las universidades venezolanas, el último de los cuales se celebró en Caracas bajo los auspicios del Consejo Nacional de Universidades. En estos eventos se acordó la creación de la Red Académica para los Estudios de Música de la Universidad Venezolana, órgano que deberá reactivarse en consideración a su importancia. En síntesis, la licenciatura en música de la UNED nació rompiendo paradigmas y está llamada a continuar haciéndolo, irradiando procesos de integración artística y científica que beneficien a la sociedad en su conjunto. El arte será entonces un abono estimulante para la elevación de la autoestima de la sociedad y de quienes en ella conviven. El arte musical ha de ser un motor fundamental en la realización del ser humano, en sus realizaciones personales y además colectivas, que estén por encima de cualquier condición que hoy impone el mundo material. Gracias a nuestros ponentes, quienes han estado vinculados directamente con la fundación y desarrollo de esta carrera. Reiteramos nuestra gratitud y su afable participación en este tercer día de ponencias de la cuarta Expo Música 2020 UNED, en el 14º aniversario de nuestra licenciatura en música. Esperamos que todos hayan podido aprovechar estos 3 días de ponencias y aprovecho para extenderles la invitación a acompañarnos el día de mañana jueves 26 de noviembre a nuestra gala musical de la Expo Música 2020, donde tendremos distintas interpretaciones musicales, tanto solistas como de agrupaciones, quienes nos enriquecerán con su talento musical. Recuerden que el estreno será a la misma hora, 9 a.m. hora venezolana, y por el mismo canal de YouTube. Muchas gracias y feliz día.